Iglesia, recibimos con alegría a un amigo de esta casa que nos ha bendecido en muchas convenciones, pastor de la Iglesia Cristo para Todos. Con un fuerte aplauso damos la bienvenida al pastor Bernardo Afranchino. Sos vos. Gracias. ¿Cuánto hace que no tengo ese talle, por favor? La parte de arriba está muy bien, pero ¿cuánto hace que no estoy en ese talle? Bueno, ¿cómo están? Dios les bendiga un montón. Gracias por la oportunidad de compartir. Siempre es una bendición estar acá. Amamos esta casa, amamos a ese y a Débora. Más allá de compartir ministerio y todo, la amistad, y eso es una bendición enorme. Así que le doy gracias a Dios cada vez que tengo la oportunidad de estar, como cada vez que lo podemos disfrutar a ese en casa, es una bendición enorme. ¿Oramos juntos? ¿Cómo están? ¿Están detonados o estamos bien? ¿Estamos bien? Ok. Muy bien. Ok, les voy a creer al hombre de acá adelante. ¿Listo? Oramos. Espíritu Santo, te honramos, te damos gracias por estar juntos, bendecimos tu nombre, te pedimos, Señor, que nos hables, que hagas eso que solo vos tenés el poder de hacer, de forma que todos oímos lo mismo, pero además escuchamos tu voz específica para nuestras vidas, y eso te pedimos que lo hagas en esta noche. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estoy en Segunda de Reyes, capítulo 6. Acompáñenme, Segunda de Reyes, capítulo 6. Yo sé que a ustedes les gusta mirar el pasaje en la pantalla, pero en este caso te voy a sugerir que busques el texto, porque probablemente quieras ir y leerlo, ir y venir, más que lo que te pongan en la pantalla. ¿Sí? Segunda de Reyes, capítulo 6. Si tenés Biblia de papel, ahí apuntarle el medio, un cachito para atrás lo vas a encontrar. ¿Me avisan cuando lo tienen? ¿Lo tienen? ¿Trajeron la Biblia o trajeron otra cosa? Veo mucha camiseta. ¿Trajeron la Biblia o el álbum de figuritas? ¿Qué trajeron? Ok, vamos. Dice, los hijos, ¿quiénes? Los hijos de los profetas. Dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en el que moramos contigo nos es estrecho, si estamos apretados. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, ¿qué dijo? Vayan, andad. Y dijo uno. ¿Cuántos dijeron? ¿Todos? No, uno solo dijo. Dijo uno. Te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ¡ah, Señor mío, era prestada! El varón de Dios preguntó dónde cayó y él le mostró el lugar, entonces cortó él, hablando de Eliseo, cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro y dijo, tómalo, y él extendió la mano y lo tomó. No sé si a ustedes les pasa que a veces hay algunas historias en la Biblia que son como un poco chiquitas. ¿No les pasa que a veces están leyendo la Biblia y pasan por una historia y dicen, qué historia chiquita, ¿no? O sea, ¿para qué está? Porque Eliseo antes de este pasaje ya había multiplicado aceite, ya había resucitado un muerto, ya había vencido todo un ejército con una oración. Así que nosotros, si el pasaje es para mostrarnos que Eliseo puede hacer flotar un hacha, nosotros ya sabemos que tiene una manifestación del poder de Dios. Entonces, a veces hay algunos textos en la Biblia que son un poquitito chicos. Y me acuerdo de leer muchas veces esta historia y pensar que si alguien me preguntaba de qué hablaba Segunda de Reyes 6, yo iba a decir, bueno, sobre Eliseo que hizo flotar el hacha, pero no hace mucho pensé que quizás hay algunas cosas más y quiero invitarte que lo miremos juntos. Dice, los hijos de los profetas, o sea, los jóvenes. ¿Quieren decir conmigo? Los jóvenes. Ubiquen jóvenes alrededor suyo. No me vengan con lo de la juventud en el corazón y todo eso. Si todo documento empieza con menos que el número 2, no sos joven. ¿Está bien?
estarás juvenil, estás impecable, te sentís bárbaro, pero si tu documento no empieza con el 3 o con el 4, sí. Asúmanlo, chicos, es lo mejor. Entonces, fíjense, hay una cantidad de jóvenes que van y le dicen a Eliseo, che, estamos apretados. Ahora, otra vez, 2 capítulos atrás, Eliseo ve un ejército de Dios que rodea la casa. O sea, el tipo tenía un discernimiento impresionante. ¿Ustedes qué creen? ¿Eliseo no se había dado cuenta que estaban apretados? Necesitaba que vengan los jóvenes y le dijeran, estamos apretados. O sea, cada vez que Eliseo iba al baño tenía que esperar y hacer cola. Nunca pensó, esto es chico. El día que se despertó, se acostó en el cuarto, dormía solo, cuando se levantó a la mañana eran 5. Nunca pensó, estamos apretados. Entonces van los jóvenes y le dan una información a Eliseo, que yo creo que Eliseo obviamente ya la tenía. El asunto es por qué no había hecho nada. ¿Por qué no había hecho algo ya Eliseo? Entonces van ellos y les dice a Eliseo, mira, estamos apretados. ¿Cuántos son papás acá? Ok, miren, la mayoría. ¿Y cuántos tienen hijos déjame pensar, 14, 15? Que viene y te explica cómo habría que criar los hijos. ¿Vieron eso? Él, de acuerdo a su experiencia, viene y te explica, y te dice, no, papá, ahora no es así. Y él te explica, de acuerdo a su experiencia, cómo deberías hacerlo. El otro día estaba con una mamá y cometí el error, una cosa que nunca hay que hacer. Le pregunté a un chico que debe tener 11 años, le digo, ¿cómo te está yendo en el colegio? Y entonces la mamá lo miró y me dice, contale al pastor. Eso es horrible, te lo hacen eso, como la policía, ¿no? Y entonces me dijo, no, es que me cuesta matemática. Le digo, bueno, yo no sabía cómo zafar. Y entonces el chico, 11 años, se agarra y me dice, lo que pasa es que se nota que la profesora sabe, pero no sabe explicar. Claro, de acuerdo a su formación pedagógica y a su amplia experiencia en educación, él se había dado cuenta que no es que el que es no estudia, es que la profesora no sabe estudiar. Bueno, muchas veces los jóvenes son de dar una información que ya todos sabemos. Y ahora, para todos los que tienen el documento con 2 o con 1, porque a ver, ¿cuántos acá son hijos de alguien? Algunos dudaron, dijeron. Todos saben que lo del repollo, la cigüeña, todo eso no va, ¿ok? Vamos de nuevo, ¿cuántos son hijos de alguien? Ok, ahí estamos. Bueno, ¿y te acordás de tus 15? ¿Y de tus 18? ¿No le explicaste vos también a tu viejo que la casa era chica? Es una cosa que tiene que ver con la juventud. Hay una energía que es en los jóvenes y que es en la juventud. Y ahí hay un componente de un par de cosas que son propias de la juventud. La disconformidad es propia de la juventud. O sea, es natural el joven, no sé si es que está acostumbrado que cada tanto le queda chica la ropa y entonces es parte de la cosa el cambio y estar disconforme y que la casa tiene que ser más grande y mirar las cosas y esperar algo más. Eso es parte de la juventud, es propio de la juventud. También es propio de la juventud, a veces, como les decía, dar algunas noticias que son obvias, que todos... Que por ahí el joven piensa, le voy a avisar a Eliseo que la casa es chica porque por ahí no se dio cuenta. Son situaciones propias de los jóvenes. Y entonces van estos jóvenes y le dicen a Eliseo, vamos a orilla del Jordán, vamos a cortar leña, vamos a construir algo más grande. Y Eliseo, ¿qué les dice? Vayan. ¿Les dice que sí o que no? Vayan. Y ahí hay algo interesante. La historia no creo que sea sobre hachas que flotan. Me parece que es una historia sobre temas de generaciones.
Me parece que en la historia hay mucha cosita generacional. No creo que sea una historia sobre si Dios tiene el poder de hacer flotar un hacha. Bueno, eso también, pero no creo que sea el punto. Creo que el punto es hay un montón de cosas que pasan generacionales. Y entonces el joven quiere algo más y el de la generación anterior, pudiendo pararlo, no lo para. No le dice Eliseo, ¿qué te cree que yo no me di cuenta? ¿Por qué pensás que no lo hice? No, no se para ahí. Si quieren ir, vayan. Ahora, miren que Eliseo viene de otro profeta que se llamaba ¿cómo? Elías. ¿Qué había pasado con Elías? Dios lo había arrebatado y se lo había llevado. ¿Por qué Dios se había llevado a Elías? Bueno, porque Elías era un tipo tremendo de Dios, con una manifestación del poder de Dios muy particular, única en todo el Antiguo Testamento. Sin embargo, un día se sintió solo y se le metió la soledad dentro tan fuerte que aunque estaba rodeado de gente, no pudo superar lo que le pasaba dentro. No es el tema hoy, pero ojo que la soledad, sobre todo en la vida del cristiano, antes de ser un tema de agenda, es un tema de corazón, ¿eh? Miren que la soledad, el estado de sentirse solos, antes de tener que ver con cuánta gente alrededor, tiene que ver con cómo estoy adentro. Y aunque el pasaje dice que había 7.000 en Israel que no habían doblado la rodilla, Elías le dice a Dios 3 veces, yo solo he quedado. Y se le mete abajo de un árbol, y se le mete abajo de una cueva, y se vuelve a meter adentro de una cueva, y finalmente Dios se da cuenta que lo tiene que reemplazar. Y ahí aparece Eliseo. Así que Eliseo ya viene de entender las cuestiones que van en las sucesiones generacionales. Él entiende ese asunto. Y esto es valioso porque cuando viene el joven, Eliseo no lo frena, le dice vayan. Pero dice la historia también que no todos los jóvenes, uno le dijo a Eliseo, vení con nosotros. O sea, hubo uno que se dio cuenta que les convenía llevar a Eliseo. Ahora, todos acá o son jóvenes o pasaron por la juventud. ¿Qué les parece? Si Eliseo lo hubiera agarrado al joven que le contó que iban a hacer la casa grande y le decía, pero ¿qué me vení con la casa grande? ¿No te das cuenta? ¿O qué te pensás? ¿Que yo no la hice porque no me di cuenta? Si Eliseo se hubiera parado ahí, ¿vos qué pensás? ¿Lo invitaban o no lo invitaban? Si Eliseo lo cortaba -10 a los jóvenes que le trajeron la información obvia y los retaba, ¿vos qué pensás? ¿Esos jóvenes a Eliseo lo sumaban o no lo sumaban? ¿Qué opinan? Pero no dice nada. Dice, bueno, vayan. Así que uno, no todos, uno agarra y dice, vení con nosotros. Y Eliseo, ¿qué dice? Voy, porque yo creo que quería ir. Pero como no lo invitaron, no iba. Pero cuando lo invitaron, fue. Bueno, están ahí en el asunto y están hachando y uno de los jóvenes tira el hacha al agua. Porque tirar hachas al agua es lo que hacen los jóvenes. O sea, meter la pata, equivocarse, es lo que hacen los jóvenes. Es parte de la juventud. ¿O no? De paso, otra vez, no sé, pero una de las cosas más lindas que hay es decir, te lo dije, ¿no? ¿Sí? ¿Qué opinan? Es una de las satisfacciones más grandes de la vida, ¿no? Yo a veces espero que llegue ese momento, nada, vivo para ese momento. Si yo sabía, te lo dije, uno se siente, ¿no? Pero otra vez, se cae el hacha y nadie le dice nada. Yo cuando era chico, bueno, tengo esa hacha en mi casa.
siempre vivimos en casa con mucho árbol y mi papá le gustaba hacer el jardín, entonces teníamos un hacha y mi hijo tenía una tara que después que la usábamos sacaba el hacha del mango, la guardaba dentro de una tela con aceite y cada vez que íbamos a usarla la volvía a afilar con una piedra y después le metía un mango. Y ¿alguien sabe de lo que hablo? ¿Alguno me entiende? Y entonces en la punta del cabo de la madera, ¿qué se ponía? ¿Se acuerdan? O una cuña, exactamente. ¿Para qué? Para que la madera hiciera fuerza y no se salía del hacha. Mi hijo además le hacía un agujerito y le metía aceite o agua para que la madera se hinche. A mí me encantaba echar porque me sentía como que era un vikingo, me sentía el leñador canadiense, ¿me entienden? Pero me ponía loco que para poder pegar el primer hachazo tardábamos como media hora. Porque mi viejo la afilaba, la ponía, ¿no? Y cuando terminamos todo y yo veía que volvía a sacar el cabo, le decía, pero déjalo. No, me dice. Hay que sacarlo porque si no se hincha mal y con el tiempo se afloja y no sirve más. Incomprobable, pero él creía eso. Así que yo sabía que la próxima vez, y una vuelta, teníamos una higuera con una rama que por una tormenta y mi mamá me dijo, ¿por qué no te subís y la cortás? Y yo dije, el hacha. Y la armé y le dije, no hace falta la cuña. ¿Entienden? Eso es una maña de mi viejo. Bueno, casi la voy a buscar a lo del vecino al segundo hachazo. Porque tirar hachas al agua es lo que hace uno cuando es joven. Porque cuando sos joven, ¿qué te parece? Sabes todo. Y tu viejo no sabe nada. Ahí está, él lo captó. ¿Sí? Así que la historia quizás no es sobre hachas, me parece que es sobre generaciones. Y le cuentan a Eliseo, se me cayó otra vez una información, ¿no? Está Eliseo ahí mirando, vio bola del hacha, vino otro y se me cayó a mí. Ok, ¿dónde cayó? Y entonces la hace flotar. Y yo pienso algunas cosas. Pienso que es de jóvenes innovar y es de mayores apoyar. Pienso que es de jóvenes tirar hachas al agua y creo que es responsabilidad de los mayores que floten. Y cada cual tiene que hacer lo que cada cual tiene que hacer. Y si cuando mi hijo viene a proponerme algo, mi respuesta es darle una clase de todo lo que no se puede, la siguiente vez mi hijo no viene. Y si cuando mi hijo o mi nieto viene con una propuesta de algo que yo no hice y en vez de apoyarlo, le combato la idea, la siguiente vez que tenga una idea, no te la cuenta, la hace por su cuenta. La historia es sobre conectar generaciones. La historia es sobre cómo hacer que vos te mantengas conectado con tu viejo o con tu abuelo. O que reconectes si perdiste la conexión. La historia es sobre cómo recuperar la conexión con tus hijos o con tus nietos, o sobre cuidarla. Sobre eso es la historia, no es sobre hachas. El hacha es el ejemplo, pero la historia es sobre otra cosa. Y si cuando yo escucho a mi viejo o a mi abuelo hablar, todo me parece que atrasa y lo juzgo, entonces nunca lo invito a que venga a hacer nada conmigo. Y te digo una cosa, si sos joven, te perdés de mucho si no sumás la generación anterior. Ahora, ¿la generación anterior sabe todo? No, a veces creemos que sí, pero no. Pero hay una sabiduría, la Biblia dice que no hay sabiduría sin canas. Eso no quiere decir que las canas son sabiduría, pero hay algunas cosas que las adquirís con el tiempo. Así que si uno no tiene ese entendimiento, no sumás a la generación anterior. Ahora, si la generación anterior, cada vez que habla, se la pasa diciendo, no, porque cuando yo era chico todo era mejor, porque, no sé, andaba en bici hasta las 10 de la noche y dejaba la bici en el jardín y no me la afanaban, lo cual
en una época era verdad, y además les digo, estaba bueno, ¿sí? Pero todo el tiempo si estás anhelando, llorando, comparando y recordando y esperando que vuelva lo de atrás, que no va a volver, das un mensaje a la generación siguiente de que no se pueden caminar juntos. Y si la generación nueva juzga a la generación anterior como que está grande, está vieja y no entiende nada, entonces Eliseo nunca quiere andar con vos. La historia es sobre generaciones. Es sobre eso. Si perdiste la conexión con tu hijo, la conexión con tu nieto, la manera de recuperarla es hacer flotar el hacha, no retarlo, reclamarle, aunque tengas razón. Y vamos a hacer algo esta noche, esta tarde, que nos va a hacer bien a todos. ¿Están listos? Quiero que le agarres con mucho respeto la mano al de al lado y lo mires con ternura. Quédense tranquilos. Quiero que lo mires con ternura y le digas así: vos tenés razón en todo. Todo es tal cual como vos pensás. ¿Listo? ¿Ya se sienten mejor? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, si para mí tener razón se vuelve más importante que mi hijo, yo voy a tener muchas discusiones sobre argumentos y voy a perder a mi hijo. Si conservar mi espacio, ganar mi espacio, cuidar mis derechos se vuelve más importante que mi padre, puede ser que consiga algunos derechos y pierda a mi padre. Y uno tiene que decidir. Porque puede ser que te plantes, pegues 2 gritos, le expliques a todo el mundo que vos tenés razón, la casa es chica, hay que hacer algo más grande, te rebeles, no lo invites a Eliseo y teniendo razón, pierdas a un tipo como Eliseo. Y puede ser que vos tengas razón y te ofendas porque tu hijo cree que sabe todo o tira el hacha al agua y lo retes y lo bardees y ganes la discusión y pierdas a tu hijo o a un nieto. Son decisiones de qué es lo que importa más. Ahora, cuando uno no está del todo sano, quiere tener razón en todo, porque el que está un poco herido busca ganar todas las discusiones, porque cada discusión que ganás te hace sentir mejor. Pero eso no es por ahí, eso no lo puede pagar ni tu viejo ni tu hijo. Y si tenés el corazón herido por lo que sea, ya sanate. Pero no se lo cobres al otro. Y la cuestión no es sobre quién tiene razón. La cuestión es sobre que cada uno hace lo que tiene que hacer. Sobre eso es la historia. La historia es sobre eso. Ahora, hay un detalle que para mí es literal, porque la historia pasa en un lugar, pero creo que además tiene un agregado simbólico que dice que los jóvenes y Eliseo dice que bajaron al Jordán. La palabra Jordán quiere decir el que desciende. El río Jordán quiere decir el río que desciende. Y yo creo que ahí hay una ubicación geográfica, pero creo que hay algo simbólico muy interesante. Si vos no descendés, no te encontrás con el otro. Si yo no me bajo del orgullo, si yo no estoy dispuesto a perder mis propios argumentos, si yo no me animo a perder mi espacio por amor de mis hijos, si yo no me bajo de donde estoy por amor de mis padres, entonces nunca
me encuentro con el otro. Nosotros tenemos una fe un poco particular, porque la base de nuestra fe es que para ganar, primero hay que perder. Nosotros practicamos una cosa, voy a decir una mala palabra, ¿eh? ¿Se puede? Ok, el pastor me dijo que sí. Bueno, nosotros practicamos una cosa que se llama, voy a decir una mala palabra, la mala palabra es humildad. Humildad, ser humilde, quiere decir literalmente desvestirse. El que es humilde se despoja. Y la Biblia dice que es una de las cosas indispensables para ver a Dios. Me tengo que despojar de lo mío. Y el apóstol Pablo dice que la clave del crecimiento para que se forme Cristo en mi vida es como el himno viejo que cantamos. Menos de mí, más de ti. Fácil, ¿no? No digo que sea fácil hacerlo, pero es fácil de entender. Entonces, si yo no bajo al Jordán, no me encuentro nunca con Eliseo. Si no bajo al Jordán, no me encuentro nunca con los jóvenes. La historia es sobre encuentro. Mi suegro, que era mi pastor además, me dijo un día que si hubiera sabido que estaba tan bueno tener nietos, directamente no hubiera tenido hijos. Entonces, bueno, tuvimos una charla, él ya era grande, le recordamos un poquito el tema de la biología, cómo es el orden de las cosas, pero él me decía que los nietos y los abuelos son aliados naturales. Tuvimos esa charla un día que fuimos a dejar a mis hijos en la casa y él había alquilado de sorpresa un inflable. Pero como llovía, lo armó en el living de la casa. Y mi suegra estaba al borde de la manifestación demoníaca y cuando entramos a la casa, mis hijos y mi suegro estaban saltando dentro del inflable. ¿Sí? Mi suegro ya estaba cerca de los 70 años. Entonces, ya habían roto una lámpara a pelotazos y mi suegra estaba rayadísima, entonces habló con mi esposa, le predicó el evangelio, todo, y entonces mi señora lo llamó a mi suegro y le dijo, no puedes hacer estas cosas. Se ubican las mujeres, ¿no? Entonces le explicó todo, bla, 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 y mi suegro le dijo, yo la estoy pasando buenísimo. De esto mis nietos no se olvidan nunca más. A tu mamá se le va a pasar. Dice, y te dejo porque todavía no terminé de saltar. Y se dio vuelta y se metió en el inflable. ¿Sí? Y todo eso pasó. A mi suegra se le pasó. Mis hijos no se olvidaron nunca más. De hecho, les estoy contando la historia. La lámpara la cambiamos y quedó una historia memorable. Cuando mis hijos hablan del abuelo, dicen, número 1. ¿Por qué? ¿Qué historia de la Biblia te contó? No se acuerdan bien, pero se acuerdan del inflable y otro montón de cosas. ¿Sí? Un día estábamos en un zoológico en Luján y lo dejamos solo con mi hijo menor 10 minutos. Cuando lo fuimos a buscar había entrado a la jaula de los leones con mi hijo. Delante del Señor Jesús, se los digo, tengo la foto. ¿No? Y entonces, cuando salió, otra vez mi señora y otra vez la misma charla. Lo miró Joaquín y dice, ¿vos te asustaste? No, abuelo, le dijo. ¿Y te gustó? Me encantó, me dice. Y mi suegro lo miró y le dijo, de esto no te olvidás nunca más. Más vale, le dijo mi hijo. Y efectivamente no se olvidó nunca más. No se acuerda muchos sermones de mi suegro, pero de esas no se olvida de ninguna. Ninguna. Y entonces mi imagen es mi suegro que no le aflojaba a la iglesia y al ministerio un minuto, pero sí lo llamaba un nieto. Yo lo he visto. Eduardo, necesito hablar con usted. Bueno, dame un rato. Pero si estaba en medio de esa charla y llamaba a un nieto, decía, abuelo, estrenan la nueva de Spider-Man. ¿Vamos al cine? Cortaba, agarraba el teléfono y decía a la secretaria, suspendeme todo, que tengo que ir a ver Spider-Man.
Y yo lo miraba y decía, ¿qué pasó? Bajaba al Jordán todo el tiempo. Y entonces se encontraba con los nietos. Y él ya está en la presencia de Dios, pero en un punto no se fue del todo. Pero no por las grandes enseñanzas. También tenemos de esas, también tenemos. Pero por las películas, los inflables, los partidos de fútbol, por la cantidad de veces que bajó al Jordán. Y entonces fue pasando el tiempo y mi hijo mayor ya entraba en la adolescencia, pero no había un viernes que no quisiera ir a dormir a lo del abuelo. Y entonces yo un día le dije, ¿te querés llevar la Play? No, papá. Le digo, ¿y pero qué haces? No, me dice, me siento con el abuelo y vemos documentales. ¿Y te gusta? No, me muero de aburrimiento. Me dice, pero al abuelo le encanta. Y me di cuenta que mi hijo también bajaba al Jordán. Y entonces se encontraban. ¿Alguien me entiende? ¿Cuántos acá tienen hijos? Hay que descender. Por eso es importante sanarse. Porque yo voy a suponer que alguno acá viene de vivir, de criarse en alguna casa complicada con padres complicados. Y si uno lleva cargas y pesos y no te libras de eso, es muy difícil bajar al Jordán con todo eso encima. Por eso es importante sanarse. Y te tiene que importar más la libertad que alcanzamos para poder ganar más territorio y construir la casa grande, porque el fruto final de todo eso es que agrandaron la casa. Y a nosotros nos tiene que importar más conseguir ese fruto que andar revisando si tengo razón, justificándome, que hago o no hago tal cosa por cosas que me pasaron. Y te vuelvo a decir, y fuera de toda broma, seguramente tenés razón y es tal cual como vos lo sentís y como lo pensás. De verdad te lo digo, no tengo duda. Pero lo que digo es que tenés que decidir si lo que te pasó ayer te va a seguir marcando el día de mañana. Porque si no, no vas a vivir libre nunca. Y el fruto de todo eso es que no crecemos, nunca agrandamos la casa. Es muy fácil cuando uno está dolorido volverse egoísta y terminar pensando en uno mismo. Y aún tener gente que amamos, pero que cada vez que nos descuidamos, le terminamos pidiendo más que dando. Y cuando yo a alguien que amo fundamentalmente le pido, en algún momento, si de la mesa familiar yo todo el tiempo estoy sacando y nunca pongo, sobre todo nosotros que somos varones, que estamos llamados a liderar casas, a construir generaciones, si de la mesa familiar yo siempre saco y nunca pongo, un día puede ser que no haya nada para comer. Y no creo que ninguno acá querramos ese futuro. La historia no es sobre hachas. Es sobre encuentros. Y hay un montón de cosas que nos pasaron que no decidimos, pero lo que hacemos hoy sí lo podemos decidir. Baja al Jordán. Sacate de encima lo que te tengas que sacar. Dice Hebreos capítulo 2, corramos, saquemos los pesos de encima para correr bien la carrera. Ahora, te lo pusieron el peso, te agarraron la mochila y te metieron carga. Ok. Sácala. Camina liviano. Si no, no podemos bajar al Jordán. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. A mí hay algo que estoy viendo que como pocas veces yo ya tengo como, bueno, mirando la foto ya tengo como 35 kilos en el ministerio. Y nunca en mi vida vi que haya una época como esta, donde una generación trata muy mal a la otra.
Nunca escuché a la gente más grande hablar tan mal de los jóvenes, que son vagos, que no saben nada, que son inútiles, que no laburan. Y a la vez, nunca escuché tanto a los jóvenes desvalorizar a los mayores, que no entienden nada, que no se dan cuenta que el mundo cambió. Ahora, es verdad que estamos en un momento de transformación del mundo muy particular, pero miren, en el mundo esto está pasando muchísimo, pero entre nosotros no puede ser así. Nosotros no podemos caminar por ahí. No se debe oír en la casa de Dios que Eliseo hable mal de los jóvenes, aunque tenga argumentos. Y no puede pasar en la casa de Dios que los jóvenes no lo inviten a Eliseo, aunque tengan argumentos. Hay que descender. Jesús La Biblia dice que Jesús mete 40 días de ayuno y después tiene la secuencia de las tentaciones con el diablo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Vieron The Chosen? Digo, ¿leyeron la Biblia? ¿Sí? ¿Se ubican en esa parte? Bueno, y después de eso dice que fue ¿a dónde? Al Jordán. ¿Estamos de acuerdo? A encontrarse con el primo, que era ¿quién? Juan el Bautista. ¿Para hacer qué? ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes piensan que Jesús se tenía que bautizar? ¿Ustedes piensan que Jesús bajó y lo agarró Juan y dijo, bueno, al fin viniste a bautizarte? Hace como 3 meses que terminaste consolidación. Ya fuiste a 2 encuentros y todavía no te bautizaste. ¿Ustedes piensan que fue esa la charla? ¿Ustedes piensan que Jesús se tenía que bautizar? ¿Le hacía falta? ¿Por qué baja? Es todo un mensaje. El creador del cielo y la tierra se va a bautizar. Y lo bautiza el primo. No lo bautiza, no vuelve a bajar Moisés, no lo bautiza Abraham. Lo bautiza Juan el Bautista, que era un tipo medio raro, que se peinaba raro, comía raro, hablaba raro, andaba en patas, o sea, era raro. ¿Sí? Y entonces Jesús desciende, y cuando Juan lo ve venir, que hacía bastante que a Jesús en ese momento no lo conocía nadie, pero a Juan el Bautista ya lo seguían miles. Y cuando lo ve venir a Jesús, Juan el Bautista también desciende, porque lo mira y dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces le dice, ¿qué haces acá? Me vengo a bautizar. Yo te voy a bautizar a vos, yo no te puedo bautizar a vos, no te puedo ni atar los cordones. Y Jesús le explica, no, es que tenemos que hacerlo así. Vos tenés que descender y yo tengo que descender. Y entonces la Biblia dice que se abrió el cielo. Cuando nosotros bajamos al Jordán con ese corazón y nos encontramos las generaciones, flotan las hachas y se abre el cielo, mis hermanos. La iglesia tiene una potencia que no tiene nadie más. En ningún otro lado de nuestra nación nosotros vamos a ver esto. Gente que elige perder para que gane el otro y que después se da cuenta que ganamos todos. Es por ahí. Es por ahí. Y le miro la cara a algunos y los veo diciendo, ¿cómo hago para bajar al Jordán con mi viejo? Bueno, arrancá bajando vos. Y los veo algunos que tienen cara de mi hijo no me habla hace 3 meses. ¿Y cómo hago que mi hijo baje? Bueno, marcá el camino. Arrancá bajando vos. No, pero no es justo, pastor, porque el que se fue él. Te vuelvo a decir, y ahora fuera de toda broma, seguro es que vos tenés razón. Debe ser como vos pensás. Pero tenés que decidir si te importa más tener razón o tener un hijo. Tenés que decidir eso. Hace como 1 año y pico, un papá me vino a contar que había encontrado unos porros
una campera del hijo de 15, 16, entonces lo contó a la esposa y por supuesto la madre fue y le confrontó, el chico le dijo, ¿qué le dijo? A ver, alguno acá debe haber andado por ahí. ¿Qué le dijo el hijo? No son míos, son de un amigo que me los dio para que los tenga, ¿sí? La campera se la había prestado a Toto. Y todo ese tipo de cosas que algunos de ustedes atorrantes deben haber dicho. Ok. Y entonces, por supuesto, se rompió la relación y este hombre, miembro de la iglesia, me dice, no sé qué me pasó, me quedé mudo. No supe qué decir. Me dice, primero pensé en matarlo, después pensé cómo hacía que parezca un accidente. Me dice, se me ocurrió un montón de cosas, pero en definitiva, lo que más me pasó es que se me rompió el corazón por mi hijo. Y entonces me viene y me dice, desde ahí, no es que no le habla a mi esposa, que fue la que lo retó, no me habla a mí tampoco. Me dice, ¿qué te parece que puedo hacer? Esos momentos de inspiración. Me acordé de una vuelta, que yo iba a tener 15 años, vivíamos en Tierra del Fuego, y estábamos en el muelle de una base naval en Ushuaia, y estaba en el muelle un barco que todavía existe, pero en ese momento estaba como en su apogeo, que se llama Irizar, es un rompehielo. Es un barco muy interesante porque la quilla, es decir, la punta del barco, es como una cuchilla gigante, porque está hecha para que en el bamboleo corte el hielo. Y es el que lleva provisiones a la Antártida en el momento de pleno invierno, que hasta el mar se congela, el Irizar entra y con esa quilla gigante... Es un barco enorme. Y entonces yo lo miraba, ¿no? Y un marino que nos explicaba todo esto, me mira y me dice, está grande, ¿no? Y digo, es gigante. Y el tipo me dice, ¿y todo ese barco se mantiene quieto acá en el muelle? Con estas 2 sogas, me dice. Está bien, las sogas eran enormes. Pero era verdad que el barco era gigante y lo tenían quieto con 2 sogas. Cuando se te rompe la relación con el otro, más que pensar todo lo que falta, hay que cuidar lo que te queda. Y entonces yo escuchaba a este papá y me vino aquello. Y le pregunté, ¿qué te queda? Digo, ¿qué hay que a tu hijo le guste y a vos te guste? Banfield, me dice. Hincha de Banfield. Le digo, entonces es lo que tenés que hacer. Porque me empezó a contar que le invitaba al hijo a la iglesia, pero el hijo ya no quería venir. Y entonces le digo, es que por ahí no lo tenés que traer a la iglesia, vos lo tenés que llevar a la cancha. Me dice, no, pastor, él empezó a consumir yendo a la cancha. Bueno, pero anda que vaya con vos. Y vino como a los 3 meses y me cuenta. Dice, fuimos un sábado, miramos el partido, no hablamos una palabra. A la siguiente fecha, miramos el partido, traté de hablar, no hablamos una palabra. 3 partidos, 4 partidos. En el 5.º partido, en el entretiempo, me dice, mi hijo mirando la nada, me habla y me dice, pa, no puedo más, me dice. Descendió. Y se encontraron. Pero hay que bajar. Y yo no digo que es fácil, pero me parece que si vos te dedicas a marcar el desencuentro, no te encontrás nunca. Y de pronto, en el medio de una cancha, en el medio de la platea de Banfield, el pibe reconoció que las cosas eran de él, que estaba consumiendo y que no podía más y que no sabía qué hacer. Y se humilló. Descendió. Al otro domingo vinieron juntos a la iglesia y bueno, está en la pelea, la está llevando, pero el padre está al lado y el pibe lo deja. Y hace poco, porque yo lo veía al papá en el culto sentado con el hijo y la mamá en otro asiento.
Así de peleados quedaron. Y hace poquito estaban los 3 juntos. Me llevaban un par de domingos y se sientan los 3 juntos. ¿No? Pero hay que bajar. ¿Cuántos me entienden? Entonces, quiero invitarte esta tarde que si la palabra es tuya, donde estás, te pongas de pie. Yo no tengo duda que mientras vamos por la palabra, una cosa que debe haber venido a tu mente, me está pasando a mí mismo, me pasó hoy también, son nombres. Debe haber aparecido en algún momento tu viejo, tu abuelo, tu hijo, tu nieto. Así que quiero invitarte esta tarde. Sí, es un símbolo, ¿no? Que extiendas las manos sobre tu casa, porque estamos llamados a construir casas, ¿vieron? Y no edificios, sino en la Biblia la casa es las generaciones. Y entonces, si tenés que girar, girá, pero extendé tus manos hacia tu casa. Y si te tenés que dar vuelta, date vuelta. El este es para allá, así que el oeste es para allá, el sur es aquella parte. Así que extendé tus manos sobre tu casa. Y tomate un momento y empezá a hablarle bien a Dios de tu papá, aunque haya partido. Porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y si la historia con tu viejo fue complicada o quedó con algo sin sanar, hoy es tu día. Hoy es el día que tenés la oportunidad de agradar a Dios por encima de todo. Extende tus manos y habla bien de tu viejo. En Filipenses 4 el apóstol Pablo dice, si hay una cosa que merezca una alabanza, en esa pensá. Así que alguno por ahí acá tiene que revolver mucho para encontrar aunque sea una cosa, pero en esa pensá. ¿Te animás a abrir la boca y nombrar a tu viejo, a tu abuela, a tu abuelo, a tu mamá, tus generaciones anteriores? ¿Te animás a nombrarlas con nombre delante de Dios y honrarlos? No porque fueron perfectos, sino por cómo sos vos, que estás descendiendo. Así que hacelo una y otra vez, que te oigan alrededor tuyo. Entre nosotros no hay vergüenza, mis hermanos. Así que empezá a hablar bien de tus viejos, de tus abuelos. Si tenés la bendición gigante de estar acá con alguno de tus hijos, padres, deja tu lugar y anda a buscar tu hijo. Porque la Biblia dice que es el corazón de los padres el que camina hacia los hijos. Así que si tenés la bendición de que tu hijo, no importa la edad que tenga, está acá, anda a buscarlo. Hay gente que ora por eso toda la vida y no lo ve jamás. Y vos por ahí tenés ese regalo hoy acá. Y poné la mano sobre tu hijo y bendecilo, bendecilo, bendecilo. En el nombre de Jesús. Y todos los que están acá y tienen hijos y nietos, con tus manos extendidas sobre tu casa, empezá a nombrar a cada uno de tus hijos, a tus hijas, a tus nietos, a tus nietas, y habla bien de ellos delante de Dios esta noche. No son perfectos, pero son tuyos. No son los mejores, pero son los tuyos. Bendecilos, bendecilos. Ponelos delante de Dios en esta noche. Habla bien de ellos. Bendecí su vida, cubrilos en el nombre de Jesús. Vamos, vamos ahí con nombre. Tu hijo, tu hija, delante de Dios. Nombralos, bendecilos. Alguno que tenga fe esta noche, igual que dice la palabra, viendo lo invisible, bendigas hasta las generaciones que todavía no nacieron. ¿Alguien tiene esta fe? Señor, bendigo todos los que van a caminar atrás mío, porque la palabra dice, y yo creo,
que la bendición puede visitar hasta 1000 generaciones. Y acá estamos nosotros de pie delante de Dios, estableciendo bendición para nuestras casas y para los que vengan atrás nuestro. En el nombre de Jesús, eligiendo descender. En el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El corazón de los padres. Esta es tu tarde para que vos ahora saques tu celular. ¿Tenés tu celular? Sácalo. Vamos a descender. Mandale un mensaje a tu viejo. Simple, decirle que lo querés. No importa cuánto hace que no lo escribes. Mandale un mensaje, bendecilo ahora. Escribile a tus hijos. Escribile a tu esposa. En el nombre de Jesús. Es tu tarde, es tu oportunidad. Descende. Dios te va a honrar. Vamos a invitar a Jesús, que dice que caminó para abajo, y caminando para abajo Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Nosotros también vamos a caminar, vamos a descender, vamos al Jordán. Escribile a tus viejos, escribile a tu abuelo, escribile a tus nietos, bendecilos. No te sabes el teléfono de tus nietos, escribile a los padres y contales que los amás y que los bendecís. Y si hace mucho que no lo ves, contale que los extrañas. Y no reclames nada, bendecí. Y no pidas esta tarde, no pidas nada. Es tu tarde de dar, no de pedir. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tu tarde para escribirle a tu esposa, que ella sabe que la amas. Decíselo otra vez. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En nuestra tarde para desarraigar toda obra del infierno. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen en la autoridad que tenemos en Cristo Jesús? Levanta tus manos al cielo en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús oramos. En el nombre de Cristo Jesús tomamos autoridad sobre toda obra del infierno, sobre toda obra de separación, sobre todo trabajo espiritual, sobre nuestras casas, sobre nuestras generaciones. En el nombre de Jesús reprendo todo espíritu de división. En el nombre de Jesús reprendo todo espíritu de conflicto sobre mi casa, sobre mis hijos, sobre mis nietos, sobre mis padres. Te digo, Satanás, ahora afuera, retrocede ahora en el nombre de Jesús. Sobre mi casa declaro bendición, libertad, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No quiero terminar sin proponerte algo. ¿Estás listo para hacer un pacto? Levantar manos santas delante de Dios. Estas manos son santas porque vamos a hacer este pacto con Dios hoy. Jamás voy a maldecir a nadie de mi casa. Nunca voy a maldecir a Eliseo y nunca voy a maldecir a mis hijos. En el nombre de Jesús. ¿Estás listo para orar conmigo y hacer un pacto con Dios? Jamás hablaré mal de los jóvenes. En el nombre de Cristo. Pero me voy a volver un intercesor. ¿Estás para orar conmigo y declararlo? Jamás hablaré mal de las generaciones mayores que yo. En el nombre de Jesús. Voy a bendecirlas, voy a honrarlas. En el nombre de Cristo Jesús. Me voy a volver un intercesor. En el nombre de Cristo Jesús. En el
la mía. Declaro honra y declaro bendición sobre